porque tenemos nuestro invitado internacional. Se trata de Jaime Narváez Piña, presidente de la Cumbre Latinoamericana de Miami, y que es además una institución de consultores para candidatos, para dirigentes políticos, pero también para empresarios. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio, de verdad. Efectivamente también para empresarios, porque el evento de la Cumbre Latinoamericana que se va a llevar a cabo por primera vez aquí en República Dominicana, 8, 9 y 10 de julio, séptimo mes, julio de este año, en la Cancillería, es un evento donde se congregan expertos en diversas ramas y vamos a hacer mucho énfasis en el tema de las campañas electorales, precisamente. Y precisamente también vendrán empresarios de Perú y de Ecuador, en base a tu comentario. Ah, qué bueno. Bueno, y en esta coyuntura estamos justo en la recta hacia el 24. Sí, así es. Aquí en Dominicana. Y creo que es una buena oportunidad. Decimos en México, nadie vende pan frío, pero creo que es una muy buena oportunidad esta. ¿Por qué? Porque es capacitación de alto nivel con expertos, donde nosotros cuidamos mucho el tema de la calidad de los ponentes, insistimos mucho en esa parte. Ahora todo el mundo dice que hace grandes eventos y que trae a los mejores, y eso no es cierto. Los mejores no pueden estar en todos lados, ¿verdad? Entonces, nosotros cuidamos mucho la calidad. Pero hay gente buena por todos lados. Gente buena sí, pero los mejores estrategas no están por todos lados. Y cuidamos mucho esa parte, y es una buena oportunidad porque... Pero mire, y ese es un punto interesante, porque cada vez más la política es menos artesanal. Está más en manos de expertos. Y es difícil que hoy un candidato corra, digamos, a nivel presidencial que no tenga asesores, y muchos a veces. Así es. Y luego, si usted tiene un estratega, en principio no pierde ni su tiempo ni su plata. Porque luego, si el candidato que se va con solo su grupo de aduladores o su familia y no tiene ni ideas de lo que es una campaña profesional, y él cree que va a ganar, pero de pronto le dicen que tiene todo para ganar, y hacemos una encuesta y resulta que tiene 3% que puede votar por él, y agarra una ruta de 3 o 4 meses gastando muchísimos millones de pesos. Entonces, es para saber exactamente también qué va a hacer, de dónde está parado, y el asesor le dice si tiene posibilidades en base al tiempo que va a transcurrir para hacer una buena campaña. Ahora, Jaime, cada vez más la política es una actividad sumamente costosa. De hecho, mucha gente buena, buena en el sentido que pueden ser buenos candidatos, pueden ser buenos funcionarios, buenos presidentes, se ven impedidos de participar en la política porque no tienen recursos. Así es. Y es un tema que tiene que ver con lo complejo que se ha puesto el mundo con la pandemia. Yo creo que el mundo era uno antes de la pandemia y ahora después de la pandemia, sobre todo en el tema económico, fundamentalmente, y en el tema del humor social. Hay un tema que no miden adecuadamente las encuestas en este momento, que es el humor social, el nivel de enojo, o diríamos en México, el nivel de encabronamiento de la gente. Hay mucha gente que está molesta en este momento en varios pueblos de América Latina porque tiene más problemas para conseguir lo que conseguía de manera no tan complicada antes para comer, por ejemplo. Hay un humor social, hay un enojo de la gente y un hartazgo, y en algunos casos hasta desesperación. Ahora, muchas veces la respuesta de los estados es el asistencialismo, y cada vez más los gobiernos tienden a regalar dinero. Sin embargo, eso no siempre salva la situación, porque la gente aún recibe eso y vota en contra. Yo decía en otro espacio... parecería que el disgusto es mayor que lo que recibe. Así es. El clientelismo, el darle despensas a la gente no resuelve el problema de la pobreza. Yo decía en un espacio, a las personas, a la sociedad, hay que enseñarlas los problemas estructurales como la pobreza en nuestra América Latina pueden resolverse de manera más ágil, no de la noche a la mañana, si se les muestra, se les enseña a la gente, se les disciplina, se les adiestra a valerse por sí mismos, generando fuentes de ingreso propios, como un taller, una mini empresa, un comercio, enseñarlos a hacer algo, y no solo llevarles cada mes un costal de comida. Vamos a hacer una reflexión con usted. Dígame. A temas como el de Perú, el de Chile. Perú cambiaron un presidente
llegó una persona ligada al campo, pero entonces tiene muchos problemas sociales. En el caso de Chile, también recién instaurado, ya tiene también una serie de problemas. En el caso de Honduras, que está una mujer, la esposa de Zelaya, que estuvo aquí, llegó Xiomara. aquí, sí, Xiomara, pero Xiomara. llegaron aquí a la República Dominicana, vivieron casi un año. Nicaragua, Venezuela, ¿qué está pasando en estos países? ¿Por qué no han encajado estos presidentes? Primero, Nicolás Maduro y en el caso de Ortega, que tienen un gobierno fuerte inclusive de violación de derechos humanos. Así es. Bueno, primero, ¿qué pasa en Perú? Y lo voy a comparar también con un poco Ecuador. Y en este tema, ¿cuántos partidos políticos hay en Perú y en Ecuador? Más de 20. Más de 20. Hay una atomización de las opciones políticas, hay una atomización del voto. Si usted hace una encuesta en Perú, Ecuador, la mayoría de esos 20 y tantos partidos van a obtener 0%, 1%, 2%. Claro, en Perú hay que decir que colapsó el sistema. No, ¿sí? Así es. Y luego no hay opciones y no hay liderazgos fuertes como los que había anteriormente en ese país. Perú arrastra una crisis política desde hace varios años, no es de ahora. Y en esa atomización de partidos y en esa atomización de opciones y falta de liderazgos, llega Pedro Castillo como producto de toda esa crisis. Porque para ganar no necesitaba demasiados votos y luego la gente se cansó de la El opción. descontento. Exacto, y la gente se hartó un poco de la opción fujimorista con Keiko. Así que tú puedes ganar solo con que el otro juegue mal. Así es. Eso No, es- y la situación de que 3 presidentes están en la cárcel sometidos por asuntos de corrupción y un cuarto se disparó en la cabeza. Así es. Y entonces esto viene ligado también con el tema de la corrupción, cómo está apareciendo desde hace 5 o 8 años, quizá en las encuestas, como uno de los temas que también le importan más a la población. Entonces, Perú tiene una crisis política desde hace muchos años, producto de muchos factores, pero de su atomización de las opciones políticas de ese país y de la falta de atención adecuada o mínimamente adecuada con políticas públicas para la gente. Entonces, es muy difícil que Perú salga pronto en los próximos años de esa crisis política. Llegue quien llegue, pues suceda lo que suceda. La crisis política ya es demasiado ya muy estructural en ese país. En el caso de Chile, a mí me parece que hay que concederle, yo opino, el beneficio de la duda a Boric. Yo no creo que sea un gobierno tan de izquierda, tan socialista, tan radical. Yo creo que es más inexperto que todo eso y que es un gobierno con buenas intenciones pero con mucha inexperiencia, en el caso de Boric. Y en un país tan complejo como Chile que ha tenido los parámetros estándares mejores en cuanto a economía, en cuanto a varios temas en toda América Latina, ese es el gran reto de Boric, ¿no? Cumplir medianamente. Y el nivel de exigencia es alto ahí. Así es. En Latinoamérica parece que hay un problema de deterioro del liderazgo, de desconfianza de la población hacia los partidos políticos. Tradicionalmente, o hace muchos años, los partidos políticos junto con los políticos o los diputados son los entes peor calificados casi en toda América Latina. Si usted pregunta cómo califica a las universidades, los medios de comunicación, los empresarios, los de en la tabla hasta abajo son los partidos políticos y los políticos. Entonces, hay un descrédito que hace mucho tiempo arrastran ellos, que tiene que ver con malos gobiernos, sean de izquierda o de derecha, malos gobiernos que no traducen, no ejecutan políticas adecuadas de atención a los problemas estructurales de este continente. Pobreza, inseguridad y falta de empleo. Y en el caso, por ejemplo, de lo que ustedes van a presentar, está dirigido a políticos y empresarios. Así es. ¿Y cuáles son los días que se va a desarrollar aquí en República Dominicana? ¿Qué tienen que hacer la gente para poder participar? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Va a ser la 19 Cumbre Latinoamericana los días 8, 9 y 10 de julio. 8, 9 y 10 de julio.
va a ser en la Cancillería. ¿Qué tienen que hacer las personas que deseen participar? Inscribirse lo más pronto posible porque creemos que aquello va a estar lleno. O sea, porque estamos detectando y porque es un buen momento en República Dominicana y porque ningún otro país ni ningún otro en América Latina se respira política como en este. ¿No será porque en la mayoría de los países de América Latina la política no ha sido tomada como una ciencia destinada a favorecer a la comunidad, sino como un negocio? En casi todos o en todos, por supuesto, absolutamente. Y esa es la imagen mala, pésima imagen que tienen ante la sociedad. Por eso están tan mal calificados, precisamente. Mire, usted habla mucho sobre México, usted es mexicano. Yo soy mexicano. Ok. Hay una encuesta que salió ayer, o una de aprobación de mandatarios, Mitofsky, de aprobación de mandatarios de América y el mundo. En el caso de Bachelet, de El Salvador, está en primer lugar con un 83%. Narendra Modi, que es el otro presidente, que tiene un 77%. El presidente dominicano, Luis Abinader, en tercer lugar con el 66%. En cuarto lugar, México. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Xiomara Castro de Honduras es la quinta. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, ¿es correcta esta valoración? Yo creo que tiene varios aristas, pero lo diré lo más sintético posible. Uno, ¿cómo se hizo la encuesta? Yo respeto mucho a Roy Campos y a Consulta Mitofsky, pero en México se ha equivocado. Así, lo digo al aire, se ha equivocado varias veces. ¿Qué tipo de encuesta hizo? ¿Cuántas hizo? ¿En dónde la hizo? Mucha gente con mucha ligereza, lo comentaron una vez, dicen en los medios, yo sé de una encuesta, así al aire, ni siquiera es el nombre de la empresa en la metodología, y dicen el número y dan como cierta esa cifra. Eso es propaganda política. El nivel de aprobación que se mide en caso de que sea cierto no significa que están haciendo un buen gobierno. En México, Andrés Manuel López Obrador es bien calificado, pero tiene un pésimo gobierno. ¿Por qué pésimo? Porque no está atendiendo adecuadamente el problema de la economía del país, no está atendiendo adecuadamente el problema de la salud, y especifico por qué dice, nomás es en ese, destruyó de un plumazo lo que ya existía como institución, que era el Seguro Popular, que atendía a toda la gente en atención médica, y trata de instalar un INSABI, otra institución, que no logra instalarse. Y al tercer año, ahora hace unas semanas, dice que siempre no va a funcionar porque nunca funcionó esa institución. Y si usted lo compara con los anteriores, ¿es más malo o es mejor? Es casi igual. Casi igual. Casi igual. Porque los otros han tenido pesimísimo gobierno. Pesimísimos y fueron muy, decimos en México, muy trompudos si con el tema de la corrupción. De Calderón, de Salinas de Gortari, de todo eso. Ninguno de esos era hay mejor. que mencionarlo porque toditos han estado involucrados. Ninguno de esos era mejor. Pero Andrés Manuel habla de combate a la corrupción y no la combate. Hay corrupción en su gobierno. Sí hay corrupción. O sea, ahora mismo hay corrupción en México. Claro, por supuesto. Ahora yo quiero que usted me diga, ¿en cuál país de América Latina no hay corrupción? En ninguno. Jaime, dígame. El mundo ha estado los últimos 2 años en medio de la pandemia. Sí. Nosotros, República Dominicana, celebró en medio de la pandemia las primeras elecciones en América. Y la ganó el presidente actual, presidente Luis Abinader. Sí. ¿Han hecho ustedes alguna evaluación de cómo se han comportado las poblaciones, y no solo en América, puede ser a nivel mundial, con respecto a los resultados electorales post-pandémicos? Es decir, presidentes que van, por ejemplo, continuando, o presidentes que gobiernan o han gobernado y participan en elecciones. ¿Cuál es la tendencia? ¿Hay alguna tendencia que se observe? Sí, bueno, yo pudiera decirlo de esta forma. La pandemia exhibió... Macron se ha salvado. Así es. La pandemia exhibió a los malos gobiernos, para decirlo de manera llana. Es decir, mostró a los malos gobiernos. La pandemia exhibe, desnuda a los malos gobiernos. Ya eran malos, la gente tenía idea de que eran malos, la pandemia los exhibe. Porque no actuaron... Los encueró. Porque no hablaron, porque no hicieron las cosas a tiempo, se equivocaron en la estrategia, no tomaron decisiones, o se fueron al extremo como Bolsonaro, o Trump,
en Estados Unidos. Trump se fue con la pandemia, post-pandémico. Sí. Trump era anti mascarillas. Sí. Y así le fue. Y eso le bajó muchos puntos, según las encuestas de Estados Unidos, en la elección presidencial, el tema de la salud, a Donald Trump. Y mire que la economía, en algún momento con Donald Trump, un año antes de la pandemia, la economía en Estados Mejoró Unidos la nunca economía. había estado en ese punto de mejoría Sí. como con Donald Trump, un año antes de la pandemia. Pero se equivocó en el asunto de la salud, Así es, totalmente. en el manejo de la pandemia. En el manejo de la En el pandemia, caso los de exhibe. Brasil puede pasar lo mismo. ¿Mandé? En el caso de Brasil puede pasar lo mismo con Bolsonaro. Por supuesto, es el costo. Por eso el electorado brasileño está volteando a Lula, que para mí es una opción ya desgastada, yo opino, Sí, sí. desgastada, pero ese electorado de brasileño está volteando por todos los... Desgastada porque ha gobernado Bush y porque se ha puesto viejo. Así es, exactamente, y se Pero ha vuelto viejo. parece que será el próximo presidente. Dicen las encuestas. Dicen las encuestas. Dicen las encuestas que así será. Y el tema de la pandemia, para no salirme, desnudó los malos gobiernos y entonces, en un principio, esos malos gobiernos que se les atraviesa una elección, la pierden. Donald Trump es un muy buen ejemplo. Sí. Y en el caso de Macron, se eligió el menos malo, porque Exacto. prefirieron a Macron y no a Le Pen, pero hubo un gran descontento. Allá había descontento y Macron fue en algunos casos hasta autoritario con el manejo de la pandemia por las medidas restrictivas, pero la sociedad francesa, esto es un buen dato, no quiso irse a la extrema derecha con Le Pen. ¿Por qué eso era Le Pen? La extrema derecha. Sí, no, y yo creo que Le Pen fue tal vez excesiva en plantear situaciones en medio de la crisis actual. Por ejemplo, sacar a Francia de la OTAN, Por eso. relacionarse con Rusia, es decir que... Bueno, Y creo que fueron errores, ¿cómo sería? Exceso de boca, ¿verdad? exceso de boca. O errores de estrategia, Sí. que se le fue la boca y eso la fue Exacto. quitando Vamos, posibilidades. ya al final de esta entrevista queremos que repetir cuándo será, dónde será la cumbre. Bien, la cumbre ¿Y latinoamericana... cómo se inscribe la ¿Y gente? cómo se inscribe? a Sí, propósito Sí, allá de lo voy que porque Geraldino mencionó. lo tengo en la Sí. cabeza para decirlo. La cumbre va a ser 8, 9 y 10 de julio. Es muy importante que se inscriban a tiempo. Creemos que aquello va a estar ¿Cómo bien. se inscriben? ¿Cómo se inscriben? Estamos reestructurando la web para que lo hagan mediante la web. Mientras tanto, que nos escriban es muy fácil. Escríbanos al correo contacto@cumbrelatinoamericana.com y les pasamos la información. Contacto@cumbrelatinoamericana.com. Y debo decir algo más. El costo por persona es de $200. Okay. En Miami esa cumbre cuesta $600. Pero además, un dominicano y una dominicana, cualquiera que decida participar puede hacerlo si se inscribe, va a ahorrarse $2,800 porque con la misma calidad, para irlo a tomar a Miami ellos gastarían cualquiera $3,000 y aquí en Santo Domingo por $200. Por eso creo que eso se va a llenar y solo tenemos capacidad para 500 lugares. Bueno, muchísimas. Algunas personas, y esto es interesante, como este es un programa que se ve por todas partes, alguien fuera del país pudiera estar interesado en participar, Sí. o del interior del país pudiera estar interesado. Por supuesto. Se va a compartir la virtualidad para que gente se pueda inscribir, que puedan conectarse con ustedes en la conferencia. Estamos estudiando el tema, estamos estudiando el caso porque conectar para instalar un sistema de streaming para que la gente la esté viendo al mismo tiempo tiene un costo alto para nosotros por las condiciones de comunicación y no es tan rentable, lo digo con toda apertura. Bueno, habría que decir que aquí la rentabilidad puede ser económica y puede ser intangible desde el punto de vista de promover la cumbre. Lo estamos estudiando para ver si se puede instalar, sí lo tenemos en la agenda. Perfecto. Entonces, por favor escríbanos a contacto@cumbrelatinoamericana.com, contacto@cumbrelatinoamericana.com para mandarles toda la información y traten de inscribirse a tiempo porque solo hay 500 lugares. Bueno, muchísimas gracias a Jaime Narváez Piña, quien es el Gracias a presidente de la 15ª Cumbre Latinoamericana, pero también es el presidente de la Asociación Iberoamericana de Consultores Políticos. Y nosotros
Nos despedimos también de esta entrevista y le pedimos que no se vayan, que volvemos en breve con espectáculo.